los Efesios, en el capítulo 6, dentro de un conjunto de expresiones que comienzan desde el capítulo 5, donde el apóstol Pablo está dando indicaciones de cómo conducirnos, desde cuestiones laborales, de relaciones interpersonales, de la conducta social que debemos de tener en los diferentes entornos donde nos movemos. Y luego nos invita para entender lo siguiente dentro de todo: a tomar toda la armadura de Dios. Pero si vienes tú hablando, Pablo, de deberes y de obediencias y de caminar, por ejemplo, los matrimonios en armonía, cumpliendo cada quien lo que debe de cumplir, haciendo lo que debe hacer, y luego por ahí en el verso 12 inmediatamente nos avienta la cuestión de, bueno, desde el verso 11, donde dice: vestidos de toda la armadura de Dios, con que podéis resistir contra todas las acechanzas del diablo. Y luego dice en el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas del siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso luego nos denota que estamos primero en una lucha, en una batalla. No tenemos lucha contra sangre y carne. Yo les he dicho a ustedes que la expresión ahí, anótelo si quiere de nuevo, debía decir: porque no tenemos lucha solamente contra sangre y carne. Sí peleamos contra sangre y carne. Para empezar, peleamos contra nuestra propia carne, el conjunto de razonamientos y culturas y costumbres pecaminosas que traemos arraigadas en el alma, más la sangre, que tiene que ver con las emociones que a veces nos dominan, a veces nos sobrevienen en un instante y nos hacen pasar malos ratos. Pero por si fuera poco, toda la batalla esa que traemos con la sangre y con la carne, todavía tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas del siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 4 niveles de demonios contra los que lidiamos. Y no creas que porque eres cristiano sufres o batallas contra estas entidades solamente. Así batalla el inconverso, el que no conoce a Cristo. Lo que pasa es que él o ella no está consciente de ese conflicto y vive bajo su señorío de ellos, de unos o de otros, sea de príncipes o de potestades o de gobernadores o de huestes. Tú por lo menos, digan yo por lo menos, podría estar consciente de que estoy peleando esa batalla. Podría estar consciente que estoy peleando esa batalla, que no solo es mis hormonas, mis sentimientos, mis emociones, lo que yo pienso, que son expresiones coloquiales de mucha gente, o el así soy yo. No, aparte de todo eso, lidias contra entidades espirituales que obviamente, teniendo a su máster llamado Satán, su trabajo de estas entidades es hurtar, matar y destruir, igual que su señor de ellos. Una encomienda tremenda: destruir al hombre o a la mujer. Lo bueno es que de alguna manera el cristiano o aquel que está en el evangelio, dije el cristiano o aquel que está ¿dónde? ¿O en qué? En el evangelio, entiende que está en esa batalla y que no es una batalla cualquiera. El apóstol Pablo nos dice: tomen la armadura de Dios. ¿Tomen qué? La armadura de Dios. Y entonces empieza a decirnos cuál es la armadura. ¿Sí? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, con que poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes. O sea, vas a resistir, y cuando se acabe el problema, según tú, no bajes la guardia. Eso es lo que significa estar firmes. Y luego te dice cómo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos
¿Ceñidos qué? Vuestros lomos. Vuestros, tómese aquí así, arribita de la sentadera, aquí así son los lomos, mire. Ceñidos los lomos con la verdad. O sea, bien fajados, sería la expresión, bien fajados. Fajarse en nuestro contexto acá cultural y coloquial tiene varias connotaciones. Yo solamente voy a dar la connotación de asegurarse bien las ropas, sea el varón su pantalón o la mujer sus naguas o vestido. ¿Sí? Así. Es decir, que no es una persona libertina, provocativa, sino cuidadosa de sí, recatada o recatado hombre o mujer. Después de eso, que no se mueve por la sensualidad, ni para conquistar utiliza cuestiones sensuales. De ninguna manera, porque las conquistas no solo son para lograr una pareja, a veces está para vender una casa, un carro, alguna mercancía o lograr alguna otra cuestión. Hay gente que utiliza la sensualidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, el cristiano debe estar bien despierto, bien atento. La cristiana debe estar bien despierta, bien atenta. Y dice, firme, ceñidos vuestros lomos. Lo primero es ceñirte los lomos con la verdad. La verdad es la que te hace y te mantiene libre. La verdad es aquella con la que tú te enfrentas, no la que dices, no la que le dices a otros, sino aquella que tú solo te aplicas y te ministras, ¿verdad? Cuando te hablas verdad tú a ti mismo, a ti misma, y procuras vivir honestamente para contigo mismo, seguir los lomos con la verdad y vestidos con la coraza. La coraza de justicia es aquella que protege tus emociones, ¿sí? Dos espacios muy importantes, el corazón y el hígado. Dos espacios muy importantes, corazón e hígado, que tiene que ver con 2/3 partes de tu reinado o de tu dignidad personal. ¿Se está entendiendo eso? Los tres mezclados continuamente entenderán el concepto de corazón e hígado, 2/3 partes del rey, de la reina, de la dignidad del hombre o de la mujer, de caminar dentro del temor de Dios. Lo bueno es entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda a los Corintios 10, 4 y 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no es cuestión de habilidad mental, es cuestión de que sepas en primer lugar las armas que tienes. Primeramente entender que esta guerra no es contra otros. Por eso quise entrar en la cuestión de la batalla, que yo lucho en contra de mi propia carne, de mis propias emociones, de la propia naturaleza, de las propias condenaciones y culpabilidades, de la propia herencia que traigo de mis antepasados. Así lo dice Pedro apóstol, no estoy inventando nada para que nadie vaya a hacer un altar y decir qué inteligente ese hombre. No, el apóstol Pedro dice que nosotros recibimos esa cultura o religión o forma de ser de nuestros padres, de los antepasados. Y yo siempre digo, en honor a la verdad, muchos de nuestros antepasados no conocían el evangelio, no estaban conscientes de que esta vida primeramente es espiritual y luego es natural, está gobernada por espíritus. Digan conmigo, esta vida está gobernada por espíritus, por el bien, por Dios, por el Hijo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por Yahvé, por Jesús, Yeshua, o por el Espíritu Santo, o por los demonios. Consciente o inconscientemente la gente anda procurando las protecciones, andando por allá en el Estado de México en una oportunidad, en buenas campañas evangelísticas que el Señor me concedió, si no me equivoco, en Ciudad Nezahualcóyotl.
el Señor haciendo maravillas muy fuertes, sanando enfermos hasta que iban pasando en la calle, quedaban sanos por el poder de Dios. Y uno de tantos días nos invitó una señora más o menos bien acomodada ahí del barrio a comer a su casa. Y cuando llegamos el pastor y su servidor a su casa, tenía un vaso de agua, no, una tina, ¿cómo se llama? Una cubeta de agua en la entrada. Entonces yo pregunté, ¿y esa tina de agua? Pues cualquiera puede tener una tina de agua. No, me dijo, no, esa tina de agua es para que se caigan las malas voluntades y las malas vibras ahí, para que se caigan las envidias y no entren envidias a mi casa. Órale, de lo que se entera uno, ¿verdad? La gente está consciente que esta vida es espiritual y busca las protecciones en curanderos, en adivinos, en agoreros, en gente que echa las cartas, que lee los cafés, los tés, los caracoles, el tarot, o sea, hay los huesos, o sea, hay de todo tipo de brujería. Los que parece que a veces no estamos conscientes, porque pensamos que cuando entramos a Cristo se nos acabaron los problemas. Porque entramos en Cristo, ya no tengo problemas. No, pues tienes que estar entendido de que todavía sigue siendo carne. Y el apóstol Pablo dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pero estamos en la carne. Y si de repente esta carne nos traiciona con los sentimientos, con las emociones, con otras cuestiones, podemos estarnos metiendo en problemas. A ver, hasta nuestro mal temperamento, hasta nuestro mal, porque seguimos, o sea, aunque seas cristiana, todavía te baja la regla cada mes y todavía te cambia el temperamento, a ver, hasta cada 15 días, si andas que no te aguantas ni hola. Y los hombres también, de repente andamos que ni nos encontramos nosotros mismos, aunque seamos cristianos, porque como dije hace un momento, a veces pensamos o no estamos conscientes de que seguimos en la batalla, nada más que ahora, bendito sea Dios, tenemos los ojos abiertos. Hoy estamos, o espero yo, que estemos conscientes de la guerra espiritual en que estamos metidos, porque mire, para nosotros poder vencer esta batalla, lo primero que debemos de entender y reconocer es que estamos en una guerra que no es contra gentes de carne y hueso, que lo primero es la guerra contra mi propia naturaleza caída y fracasada, y luego de entender que tengo enemigos espirituales que vienen en contra mía. Para eso entonces tendré que tomar las armas de la milicia, las armas de la milicia, para poder pelear esa batalla. Una de las armas de la milicia, ya lo mencioné hace rato, es el cinturón de la verdad para ceñirme los lomos, ¿sí? Para ajustarme a la verdad, para no vivir en la mentira, porque cuando andamos en Cristo mentimos casi por deporte. Y va silbanando una mentira tras otra y una mentira se encadena a otra, al grado que llegas a vivir, porque obviamente vives bajo la influencia del padre de mentira, y te haces maestro o maestra de mentiras y aprendes a vivir una vida de caretas, de fachadas, de falsedad. Cuando se te cae el teatro, cuando la gente te descubre tus mañas, tu pecado y lo que sea, y entonces la gente con la que vives te exige, no hayas ni para dónde arrancar porque has vivido en la mentira. Llegas al evangelio y dejas la mentira a un lado, pero no sabes vivir en la verdad. ¿Cómo vas a vivir? Pues no vas a vivir. Tienes que aprender a caminar en la verdad. Y lo primero que tienes que hacer para andar en la verdad es dejar de, no quieren decir por acá sí, pero por acá también, tal vez no sí.
Dejar de mentir. Tienes que dejar de mentir. No va a estar como aquel señor que me dijo: usted me quita las maldiciones, señor Villalpando, y me deja mudo. Pues quédese mudo, le dije. O si hay gente que le quita la mentira y da que cómo hablar. Porque tienes que aprender a vivir en la verdad, porque es la única forma de vivir una vida fuera de esclavitud. Porque Jesús dice: y conoceréis la verdad os hará libres. Pero díganme ustedes, ¿a poco es fácil hablar la verdad? Recuerdo hace muchos años, procuraré no echar mucho anecdotario para que no se haga largo el sermón, pero hace años enseñando sobre esta temática me dijo una señora: ya ven que de repente digo, a ver, preguntas, dudas, comentarios. Y esta señora, Dios la bendiga, me dijo: hermano, sí, hermana, no voy a decir el nombre. Dice: es que las mentiras nos ayudan, hermano. Órale. ¿Y cómo nos ayudan, hermana? Dijo: mire, llega el abonero y yo le mando decir con mi niña: dile que no estoy. Ya se va el abonero, ya tuve más tiempo para pagar después. ¿A poco no me ayudó? Usted está desarrollando una cultura de mentirosas. Cuando esas hijas le mientan a usted, ¿con qué cara les va a corregir? Usted les enseñó el arte de mentir. Si usted es mentirosa, sus hijas serán 2 veces. ¿Pero por qué? Porque usted siembra un frijol y le salen una vaina. No, le sale una planta completa con muchas vainas. Y claro que nos gusta que entonces sí salgan muchas vainas, pero cuando el fruto es malo, como mentiras que nos aplican a nosotros, de ahí surgió una frase que acuñé hace muchos años que dice: no inyectes a tus hijos veneno que algún día te lo inyectarán a ti. O sea, no enseñan a mentir, porque entonces van a saber mentirte. ¿Y con qué cara les vas a corregir? Aprende a hablar verdad. Y la Biblia dice que aprendamos a hablar verdad unos con otros. Entonces, la Escritura nos dice, primeramente, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra ¿sí? Todo eso sucede en las regiones celestes. No se nos olvide, por ejemplo, que también Dios nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales, sobre los demonios. O sea, los demonios andan aquí, usted sentado acá juntamente con Cristo, pero usted debe estar con Cristo, en Cristo. Y estar con Cristo y en Cristo significa vivir una vida de relación personal con Él continua. Y para eso usted tiene que ser una persona que ora, una persona que lee la Biblia. No, que ora no significa que da gracias por los alimentos. No vaya a engañarse, como aquel que dijo: pastor, es que yo oro cada vez que como. No, pues eso no es orar. Eso es simplemente decir gracias por los alimentos. Orar es un tiempo diferente, donde usted destina para platicar con Dios acerca de alguna temática específica. ¿Y cómo hablo con Dios? Hablas con Dios como quien habla con el amigo más querido suyo, y le hablas de corazón a corazón, le abres el corazón a Él, sabiendo que obviamente Él no te va a balconear más adelante. Él va a estar contigo y te va a ayudar, te va a aconsejar. ¿Sí? Entonces aprende a orar. Empieza a orar con la actitud que nos enseñó el Señor Jesús. Cuando ores, tú vas a orar diciendo: Padre mío que estás en los, o sea, no entras con falta de respeto, pero Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Y todo lo que conlleva esa cuestión de la dependencia, de darle el lugar que le corresponde a nuestro Padre Celestial. Entonces, en ese particular, reconoce que estás en guerra, que estás en batalla, y que definitivamente tú no podrías pelear esa batalla por ti mismo. Como dijo David: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios, pero sin Dios no hacemos nada, pues está escrito: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ya dije, quitarnos la mentira. Luego después, la Escritura nos dice ahí que ya que estamos en este particular, ceñidos los lomos con la verdad, ¿sí?
Luego después de eso, vestidos con la coraza de justicia. Es la justicia que tú recibes y la justicia que tú practicas. Dos líneas, ¿eh? A ver, díganlo conmigo, la justicia que yo recibo y la justicia que yo practico. La justicia que recibo se llama justicia o justificación imputada. Me la dieron, me la aplicaron gratuitamente por la gracia de Dios. Yo no hice nada para merecer ser justificado. Ahora en la escritura dice que justificados pues por la, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no hice nada, pero una vez que ya recibí la justificación, a ver, pónganme atención porque yo sí los balconeo de aquí, ¿eh? Una vez que recibí la justificación, ahora me toca actuar con justicia con los demás. Pero si yo miento, difamo y hago daño a los demás, no me estoy conduciendo justamente. Pero como yo soy justificado, pues yo le hago daño a quien quiera. Al cabo, a mí Dios ya me justificó. No, porque no estoy honrando entonces la justificación que se me dio gratuitamente. Ejemplo, Jesús nos da el ejemplo de un hombre que debiéndole mucho a un rey, fue y le suplicó misericordia y aquel rey le perdonó la gran deuda que tenía. Saliendo este hombre feliz de que le habían perdonado la deuda, fue por de camino y mientras iba, se encontró a alguien que le debía a él muchísimas veces menos de lo que a él le había sido perdonado. Entonces este hombre, quiero pensar que estresado y no sé cuántos problemas traerían sus emociones, le demandó al hombre que se encontró a que le pagase lo que le debía. El hombre no tenía en ese momento con qué pagarle, lo agarró, lo golpeó y casi lo mata. Lo vieron los conciudadanos que este hizo y seguramente algunos que sabían lo que había pasado con él y fueron, lo acusaron. Fueron, lo llevaron, dijeron al rey: oye, este hombre hizo esto. El rey lo mandó a llamar, le dijo: oye, yo te perdoné a ti tanto y tú no pudiste tener misericordia de él. Porque a veces así nos comportamos, hermanos. Nosotros fuimos justificados gratuitamente por el Señor, pero a veces somos muy legalistas con otros. Hola. A veces, ¿qué dije? Muy legalistas, al grado que hasta, se los digo como por mí mismo, yo recuerdo, hubieron tiempos cuando a mí me daba coraje. Inclusive, fíjese, cosas tan, se va a reír usted, se desconvertía la gente, coloquialmente eso, póngalo entre comillas, ya no iban a la congregación conmigo. Y deje usted que se iban para otra congregación, pues en aquel entonces no había muchas opciones en estos ranchos donde yo empecé a pastorear. Había monte para abajo y monte para un lado y monte para el otro, así que los que iban conmigo o iban conmigo o se desconvertían generalmente. Alaban al Señor. Era bonito entonces, no tenía alternativa. Ahorita sí ya hay mucho para dónde arrancar. Bendito sea Dios. Pero en aquel entonces no. Entonces la gente se desconvertía. Y recuerdo particularmente un hermanito que ni su nombre diré porque tengo familia de él por aquí, tal vez en las redes viéndome también. Y a él le encantaba pasar con su cigarro. Era fanático de los Rayados. Pasaba con su camiseta de rayas y su chorro y sus tenis, porque era muy dado al fútbol, y pasaba con cigarro, fumando, y se paraba casi enfrente de la puerta del templo y aventaba una bocanada de humo y se iba. Cómo me enojaba yo. Me enojaba mucho y duró varios meses y yo enojado. ¿Quién cree que se estaba haciendo daño con el coraje ese? Él ni sabía que yo estaba enojado. Yo solo me andaba comiendo el cuerpo, yo creo, con la bilis que andaba de acá todo remolque aventando bilirrubina y yo llenándome de gastritis y colitis y celulitis y un viejito, ¿verdad? Quién sabe cuántos males me estaba desarrollando yo por una cosa que yo ni lograba transitar, yo ni hablaba con él. Oiga lo que dije, yo yo andaba enojado, andaba entrincado en mi coraje, viejo mugroso, ¿por qué se salió el camino? Y luego mira los sinvergüenza, anda fumando. ¿Qué testimonio anda dando aquí en la calle? Y una de tantas veces pasé enfrente de su casa en un carrillo Volkswagen que tenía yo, todo peloteado. Iba yo para arriba y de repente oigo la voz que me dice: regrésate. Estaba en su frente de su casa, parado como Cantinflas, fumándose un cigarro. Bien sereno, él estaba en paz, el bronqueado era yo. ¿Oyeron eso? Él estaba en paz fumando su cigarro.
Ahora sí que a nadie le hacía mal. El que andaba mal era yo. Yo andaba enojado con él. Y la voz me dice: regrésate y dile que lo amo. Hombre, le metí la pata al carrillo. Que lo amo ni que nada. Y la voz me volvió a insistir, me dijo: regrésate y dile que lo amo. Me regresé de reversa. Pasé los bordos, porque en esa calle pusieron bordos de concreto. Aquí la gente así era muy salvaje entonces. Hacían sus bordos todos, conforme se les antojaba. Y no me le di de reversa al carro. Pobre carro, nomás rebotaba. Y ahí voy yo. Y hasta el carro sufría porque yo iba enrabiado todavía. Ahí voy en rebeldía a decirle lo que me había dicho la voz. Llegué enfrente de su casa y él todavía estaba ahí bien sereno. Llegué y me paré enfrente de su casa. Ya a través del vidrio le hice: ven. Se acercó por este lado. No le abrí la puerta ni el vidrio. Le dije: date la vuelta por acá. No, yo andaba de malas, andaba en mi posición de pastor, de esos pastores cara dura. Tremendo va a haber ahorita. No, ya regresó el hermano desconvertido, ese fumarolas, se vino por acá, por este lado, porque no fui para abrir la puerta ni nada. Vente por acá. Yo estaba sentado en mi bocho. Ya cuando se puso por acá le dije, no se lo dije así con cariño: hermanito, Dios te bendiga. No, le dije, nomás me regresé para decirte que Cristo me dijo que te ama mucho. Pues todo lo que le dije. Se cayó de rodillas, se aventó el cigarro y: ora por mí, hermano. Y ya, gracias a Dios, creo que desde entonces ya no se desconvirtió. Pero cuánto tiempo y cuántas úlceras me costó este hombre, porque yo andaba enojado. No se preocupen, ya no soy así. Den un aplauso a Cristo. Usted se puede desconvertir, no le voy a agarrar coraje. Usted se puede desconvertir y puede fumar y puede prostituirse y vivir mal. No se preocupe, se puede ir hasta el infierno. Yo no me voy a enojar. Antes, en mi inmadurez, yo me enojaba. Dijo alguien: es que amabas mucho a la gente. No, hombre, que los amabas, les traía un coraje porque se convertían. Uno puede disfrazar las cosas de mucha manera, ¿no? Pero entonces yo quiero animarles a ustedes a entender de alguna manera que usted tiene que aprender a controlarse a usted mismo, a ceñirse los lomos con la verdad, a poner la coraza de justicia y a no agarrar coraje contra la gente, afectando sus emociones, comprometiendo su salud y comprometiendo hasta la salvación que le ha sido dada, porque usted tiene que mantener esa justicia que le ha sido dada, más la justicia que usted imparte, porque es la justicia imputada y la justicia impartida, o la justicia práctica, ¿sí? Entonces, ¿por qué es justificación? ¿Por qué ha sido justificado? Dice: tomar la coraza de justicia. Justificado gratuitamente por su gracia. ¿Oyó eso? Dígalo. Justificado gratuitamente por su gracia. O sea, yo no, tú no, aquel no, nadie hizo nada para ser justificado. Agradezcámosle al Señor que nos salvó por su misericordia. Punto. Y si vamos avanzados en nuestro caminar, y si ahora nos portamos mejor que lo que nos portábamos antes, bendito sea Dios. Qué bueno, porque vamos caminando y progresando de alguna manera. Entonces, en ese particular, continúa diciendo la Escritura: la coraza ¿de qué? De justicia. Después de ahí, ¿qué más? Mande. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los aprestos, en aquellos tiempos, a lo mejor nosotros pensamos que ya habían zapatos. La gente traía aprestos. Era un tipo de sandalias que se tenían que amarrar. ¿Qué se tenían que? Con correas. Eran cosas que la gente se ponía, pues obviamente para andar. Los soldados, las gentes que tenían posibilidades, los que no, pues andaban descalzos. Entonces,
¿De qué clase de calzado? El evangelio de la paz. La paz que Cristo nos da, la paz que debía de traernos riquezas espirituales, la paz que debía brindarnos armonía en la familia, la paz que debía traernos armonía en la congregación, la paz que debía ministrarnos ese compañerismo, esa unidad que sana, que libera, que trae o derrama la vida de los cielos entre nosotros. Pero a veces no sabemos vivir en esa paz, la paz que Jesús dijo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esas son las armas que debemos de utilizar, mis amados hermanos. Esas son las herramientas que utilizamos para protegernos a nosotros mismos. Sobre todo, dice, toma del escudo de la fe. ¿El escudo de qué? ¿Cómo se forja el escudo de la fe? ¿Y cómo se toma? Se forja primeramente, como le dijo Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque haciendo esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Órale, ahí está la respuesta. ¿Cómo le hago? Pues toma la palabra y luego pues practica la palabra, no solo oigas o leas asiduamente la escritura, sino sea un hacedor, ¿sí?, de la escritura. Cuídate de hacer conforme a todo lo que en ella está. En el mismo texto lo dice, lo que en ella está escrito. Yo quiero prosperar en la vida, financieramente hablando, por ejemplo. ¿Qué debo de hacer para prosperar financieramente? Por ejemplo, porque es parte de la paz. Trabajar, por ya dijeron muy bien. ¿Qué más? Yo hago partícipe a Dios de mi trabajo. Hago partícipe a Dios de mi trabajo. Yo sé que algunos por ahí enseñan y mucha gente pues hoy se alimenta más de las redes que lo que enseñamos los pastores. Mis respetos para los quienes hacen eso. Yo tengo 40 y tantos años enseñando este principio. Ha funcionado. Desde la trinchera de la pobreza de la sociedad donde he pastoreado, en los suburbios de la ciudad, hemos construido muchos templos, hemos patrocinado misioneros, hemos patrocinado viajes misioneros de evangelismo y de ayuda social. No tengo ahorita la cuenta exacta, pero yo creo que hemos invertido muchos millones en ayudas sociales hacia la gente y trabajos evangelísticos, muchos. Me he llevado, gracias a Dios, grupos de jóvenes y de adultos a los viajes misioneros, a las rancherías. Les he enseñado hasta cómo exorcizar personas endemoniadas, estando yo en medio del evento, para mostrarles con hechos cómo se hacen las cosas que se hacen. Esto lo digo para los que están en las redes, no para ustedes. Algunos de ustedes han andado conmigo en esos bailes. Entonces, en ese particular, la gente que no entiende el evangelio piensa que somos los predicadores, obviamente somos vivales, y no dudo que uno que otro, ¿verdad? Pero habemos algunos que hemos procurado hacer la obra, trabajar el ministerio, y las finanzas que recibimos, primero, no es imposición, es un asunto de devoción. No es imposición, es un asunto de devoción y compromiso para con Dios. Cuando usted decide diezmar u ofrendar, lo hace en un acto de fe. Y si no lo hace así, no lo haga, porque lo que no es de fe es pecado. Lo hace en fe, Dios le va a bendecir. Pues la Biblia nos enseña claramente, cuando queremos progresar en el ángulo financiero, tenemos que asociarnos con Dios y entregar el diezmo. El diezmo o 10%. Ahí está en la Biblia, eso está ahí. Alguien dice, es que hermano, ese es de la ley. No es de la ley, no se equivoque, no empezó con Moisés. Mucho antes que Moisés naciera, mucho antes que Moisés entrara a Egipto para liberar a Israel de Egipto, mucho antes que Moisés les entregara las tablas de la ley en el monte Sinaí, Abraham, patriarca de Israel, o antes de que Israel existiera, perdón, Abraham, el siervo de Dios, entregó los diezmos a Melquisedec, y aún no existía la ley ni el culto levítico. Yo sé que algunos son tenidos como grandes maestros ahí en las redes. Mis respetos, yo tengo 45 años de ministro. Le estoy hablando de algo que me ha funcionado. Cuando yo le enseñé a la gente aquí, cuando vivían en chozas, cuando tenía pepenadores, cuando tenía albañiles de media monta, de media cuchara,
que no eran unos maestros, o sirvientas, o cocineras. Yo les enseñé esos principios y esa gente me creyó. Entonces les profeticé, les dije: ustedes que ahora viven en chozas van a lograr tener sus casas y tendrán sus autos, y estas calles que están solas se llenarán de vehículos y de casas bien hechas. Pues no se ha quedado tirada esa palabra. Oiga lo que dije, no se ha quedado. Usted puede buscar las casas de los que yo he pastoreado y verá que no son chozas. Les enseñé un evangelio práctico, porque como les digo, luego si a lo mejor suena presuntuoso, yo no soy de los que pasan y se van, yo me quedo con ustedes. Yo estoy aquí para ver si funcionó o no funcionó lo que yo les prediqué, para ver si te sanaste o no te sanaste, y si el milagro sigue patente todavía, porque yo aprendí un evangelio que funciona. Cuando por mí se oró por este brazo que se había quemado y estaba proyectado para quedar seco, hace 56 años, 57 años que se oró por mí y mi brazo sigue funcionando. Todavía me pregunta alguien: ¿y le funciona bien? Perfectamente. Dígame qué quiere hacer y con este brazo le damos lo que necesite, porque Dios no hace las cosas a medias. Y es el evangelio que yo planteo, un evangelio que funciona. Pero obviamente uno tiene que pasar de ser oidor a ser hacedor. Yo quiero resultados. ¿Qué necesito hacer para obtener resultados? Tienes que ser hacedor de la palabra. Ahí se forma el escudo de la fe. Cuando yo practico la palabra, se va fortaleciendo aquel escudo protector, que cuando vengan los dardos a través de palabras o acciones del enemigo, a través de personas o demonios, yo voy a resistir en el día malo, porque van a haber días malos, donde tal vez no va a haber finanzas, donde tal vez mi salud va a estar menguada, pero la palabra que se ha estado sembrando en mí y los milagros, como dice el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. O sea, acordándonos de lo que Dios ha hecho, ¿sí? Acordándonos de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes que vamos a resistir en el día malo? Sí, toma la palabra y toma los testimonios. Entonces, la coraza de justicia y el escudo de la fe te van a fortalecer. El escudo de la fe no es algo estático. La coraza protege aquí, pero el escudo protege todo el cuerpo, donde tú lo muevas. No va a haber manera que la adversidad te haga daño cuando eres un guerrero que está consciente: estoy en la batalla, vámonos. Decía un viejo canto de hace años: estoy en la batalla por la fe. Y tú entiendes eso. Es una batalla que peleas, como le dijo Nehemías a su pueblo: pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestras familias. Y otro profeta dijo: porque nuestras casas están puestas a fuego. Y yo te digo una cosa: las familias están siendo golpeteadas día a día. Es una guerra espiritual. Tú no crees que tu matrimonio es una cosa natural nada más. No crees que tu familia, al principio les dije, todo este mundo está gobernado por lo espiritual, sea por lo bueno, para lo bueno, sea por lo malo, para lo malo. Y les hablé de la conciencia y de cómo los ocultistas y satanistas andan a todo remolque, y cómo la gente promedio se protege con agua, con sábilas, con ajos machos, con hierbas de aquí y de allá y unturas. Se dan baños con aguas de hierbas y andan ahí viendo la forma de protegerse. ¿Sabían ustedes eso? Ponen enfrente de ellos altares a la muerte, al demonio, a algún ídolo, lo que sea. Todo eso tiene la finalidad de ¿qué? De protegerse espiritualmente. Pero ¿cómo las tinieblas pueden echar fuera las tinieblas? Pero ¿cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? O sea, si un lugar es negro y tú lo pintas de negro, ¿de qué sirvió? ¿Cambió el color? Si tú entras a un lugar oscuro y no enciendes nada, ¿verás bien? Una pequeña luz, digan conmigo, una pequeña luz disipa una gran oscuridad. Y tal vez tú te veas pequeño, tal vez tú te veas pequeña, pero cuando tú entras en los terrenos espirituales, no importa la oscuridad que sea, por pequeño que te veas, eres grande, y los demonios huirán, porque las tinieblas no resisten la luz. Parece que no están entendiendo lo que dije. Aun por pequeño que seas, donde tú entras, los demonios van a huir, porque las tinieblas no resisten la luz. Tú eres grande.
más grande que cualquier demonio, más grande que cualquier príncipe de los demonios. Nada más quédate en Cristo y mantente en la palabra. Tú estás en guerra espiritual, pero hay de aquel soldado que no está consciente de la batalla que está peleando. Hay de aquel soldado que no entiende que estamos en una guerra y que es vida por vida, alma por alma. La Biblia dice reino contra reino. Y de los reinos prevalecientes nada más hay dos: el de la luz y el de las tinieblas, el de Dios y el de los demonios, Satanás y los demás. Lo bueno que no estamos del lado de los perdedores, ¿no se alegran por eso? Lo bueno que estamos del lado de los campeones. Nada más despertemos a este entendimiento. Estamos en guerra, pelea por los tuyos. ¿Cómo voy a pelear, pastor? Ore. Aprenda a orar. Yo les he dicho a ustedes, levántense a las 3 de la mañana. Pastor, a las 3 de la mañana no es posible. Bueno, levántense a las 2:30. Es que me acuesto bien noche. Ese es tu problema. Programa tu despertador. Disciplínate a orar a esa hora. Es la hora en que le vas a entrar a donde están ahí las potestades y le vas a entrar a tumbarle el circo a los demonios. Es la hora en que tus hijos pueden tener pesadillas, ni los despiertes ahí secretamente, como hace muchos años que les digo. Ahí mientras tú vas silencita, tócale la cabecita a tus hijos o hijas y bendícelos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mi hijo, bendigo a mi hija. No necesitas hacer gran escándalo. No tienes que hacer un culto de, entre comillas, de avivamiento ahí en tu casa. Habrá en lenguas y cuánta cosa, y a tumbar puertas y abrir ventanas. Y es que me pegó la promesa. No, hombre, ten control, ten madurez. Es orar, es pelear contra los principados y potestades. A veces levantará la voz y a veces en silencio vas y tocas a tus hijos y les ministras, les bendices. Te bendigo con paz. Pero el otro día que se despiertan y que te despiertas tú como te desvelaste, te levantas mal encachado, mal encachado y enojado y enojado. Y entonces les hablas mal, los regañas todo el día. ¿De qué sirvió la orada? Hola. Tiene que haber congruencia. Digan conmigo, tiene que haber congruencia. A ver, 2, 3, fuerte. Ok, yo oré por ellos anoche. Ellos no lo saben porque no le digo, oye, yo por ti oré anoche, ¿eh? No, ese es un asunto de papá. Es un asunto de papá. Tú no tienes que echar en cara lo que hiciste, es tu chamba, es tu responsabilidad. Tú eres el guardián de la familia, tú eres la guardiana de la familia. Vas y les hablas de la mejor manera. Amorcito, ya vamos a levantarnos, vamos a la escuela. A lo mejor ellos despiertan bien, a lo mejor no, pero tú estás bien porque tú oraste. Digan, pero yo estoy bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces empiezas el día, empiezas bien y empiezas a desarrollar una cultura de paz, a desarrollar una cultura de paz, de administración, de bendición. Estás luchando por tu familia. Esta guerra no empieza en lo natural, no empieza con agarrarlos del chongo y jalarles el copete, no empieza con gritonearles, porque no es la lucha contra tus hijos, no es contra tu cónyuge, es en los terrenos espirituales primeramente. No soy yo el amén, pero no le hace eso en los terrenos espirituales primeramente. Sencillo como eso. Cuando el cónyuge no entiende, hay problemas. Pero si los hijos no entienden, no hay problema. Ellos tienen que mamar de la leche espiritual que tú estás ministrando. La paz de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios. ¿Se escuchó eso? ¿Se escuchó eso? Tú vas a convertirte en una fuente de bendición para ellos, porque eres su padre, porque eres su madre. La lucha se lleva a cabo en los terrenos espirituales. Aunque tú no lo creas,
aunque a veces parece que no hay quien te eche el 20, tú te ves pequeño y sin luz. No creas, con el simple hecho de que tengas un matrimonio más o menos estable, que te esté yendo bien, que trabajas y que haces muchas cosas en pro de la familia, aunque no vayas a la iglesia y no seas cristiano, los demonios andan viendo cómo fastidiarte. Entiéndelo. No digas amén porque a lo mejor ni cristiano eres. No necesito tu amén, nomás entiéndelo. Ochis, pero ¿por qué? Porque Satanás así es. Él vino a hurtar, matar y destruir todo lo bueno, todo lo que se ve bonito, todo lo que Dios ha bendecido y programado. Él va a procurar deshacerlo. Y si tú no estás en Cristo, y si tú no estás en el Evangelio, Él va a buscar la forma de deshacer lo bonito que Dios ha hecho. Ahora, si tú eres cristiano y vas a la iglesia aparte, también te va a fastidiar peor, porque tú aparte estás en el camino de la bendición. Ay de ellos si tú lograras descubrir que si tú y tu pareja se ponen de acuerdo, ustedes son capaces de abrir los cielos. Jesús dijo: si dos de vosotros, a ver, ¿lo saben? Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquiera cosa que pidieran a su Padre que está en los cielos, os será hecho. Oye, ¿cómo dice? ¿Será qué? ¿Y qué significa eso? Si no existe, se crea. Si no hay en la tierra, se desarrolla. Pero si se ponen dos de acuerdo, que parecía una cosa sencilla, que la pareja, marido y mujer, se pusieran de acuerdo, no es tan sencillo, créame que no, porque tiene cada quien su orgullo. El rey y la reina quieren gobernar. Alguien tendrá que ponerse de acuerdo, alguien tendrá que decir, tiene razón, alguien tendrá que decir, somos un equipo, alguien tendrá que decir, nos convenimos, nos ponemos de acuerdo. O sea, no es saber quién tiene la razón, ni a ver quién es más importante, es saber si logramos la bendición de Dios, si logramos atravesar los cielos, porque es atravesar los cielos, y atravesar los cielos no es cosa sencilla. Desde los tiempos antiguos hay guerras espirituales. Un poquito se nos hace consciente la cuestión de cuando Daniel se puso a orar por una carta de Jeremías que él no entendía. Escucha eso, de profeta a profeta, anótelo ahí. De profeta a profeta, Daniel no entendía lo que Jeremías había escrito. Entonces se puso a orar, dijo, como no entiendo, voy a orar y no voy a comer, dijo, hasta que entienda. Y se metió una semana en ayuno y en oración y leyendo la carta. No traía una Biblia, traía una carta de un profeta. Digan conmigo, una carta de un profeta. No era toda la Biblia. Si tú estés para entender, si él batalla para entender una carta, ¿te imaginas tú toda la Biblia? Ni te metas en broncas si de repente no entiendes algo, eso es normal. Pero lo bueno que este hombre dijo, yo voy a orar y voy a buscar hasta que entienda. 2 semanas no entendía, 3ª semana y apenas andaba tanteando. En el día 21, si no me equivoco, uno de los querubines de los cielos, de los guardianes de la galaxia, de allá de los que se sientan o andan volando allá arribita del trono, de los que gritan santo, 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 bajó. De hecho ya tenía mucho tiempo, pero llegó con él en el día 21. Tenía 21 días volando. Oye, ¿cuántos días tenía volando el mensajero? 21 días volando. Qué cansado habrá andado, ¿verdad? Aquel tanto mover las alas. Si no, el que vuela y no vuela, el que vuela y no mueve las alas, ¿qué le pasa? Se cae, tienes que mover las alas. Ahí en el aire no hay misericordia. Entonces, ahí venía el querubín aquel. Dice, y ya con Daniel dice, Daniel, varón amado, le dice. Le dice, mira, desde que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, ¿cuándo lo dispuso? Pues el día aquel, antes del primer día, él dijo, mañana no como, mañana no bebo nada, hasta que Dios me revele. Órale, pues desde que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, fui enviado a ti. O sea, lo mandaron luego, porque Dios no te quiere castigar, pero arribita, aquí arribita de ti. Digan, aquí arribita de mí. A ver, párense para que digan arribita de mí. Es un ejercicio, ¿eh? Hasta los chaparros, párense.
Ándele, pues estoy esperando que se paren. Es que algunos dicen, nos va a sentar de vuelta. Sí, es cierto, pero párense. Aquí arribita de mí hay movimientos espirituales. Y entre más chaparro estoy, más actividad espiritual. Siéntense, chaparros. Es una batalla. Entonces Daniel le dijeron: desde que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, fui enviado. Pero se me atravesó el príncipe de Persia. Porque ¿dónde estaba Daniel? En Persia. Vivía en Babilonia y Babilonia está en Persia. Pues no se le atravesó el príncipe de los aztecas, porque aztecas estaban acá en México. No se le atravesó el príncipe de los mayas. No, se les atravesó el príncipe de los persas. No se le atravesó el príncipe de los nahuales de Santa Catarina, por ejemplo. O sea, porque los demonios tienen regiones que gobiernan, anótelo, porque los demonios tienen regiones de veras. Y depende del demonio, depende de la región, es lo que va a pasar preponderantemente en esa área. Y no le sigo porque esto se llama cartografía ya. Cartografía espiritual. Se me atravesó el príncipe de Grecia y luché con él, dijo, y no podía. No podía con él. Pero hasta que vino Miguel, vuestro príncipe. ¿Quién es Miguel? Otro querubín. Algunos lo veneran en forma de guerrero con una espada desenvainada y con el pie arriba de un dragón, ¿verdad? O sea, es un bonito. El otro está más grandote. No es rubio, ni blanco, ni tiene cara de mujer. Son de esos viejotes prietos machines, así feos. Son como el bronce bruñido, dice la escritura. 2.40 de estatura, los brutos esos. No se enojen, de brutos en el sentido. Entonces, ¿te imaginas? Y ya me voy, le dijo, porque me voy y me espera el príncipe de Grecia. O sea, es un continuo problema. O sea, ya porque el punto es cuando tú logras atravesar los cielos. Digan conmigo, cuando yo logro atravesar los cielos. Díganlo con más ganas, cuando yo logre. Ahora, cuando yo logre atravesar los cielos, habrán milagros, habrán maravillas. Mi matrimonio será sobrenatural. Mi esposa y yo veremos milagros financieros, veremos milagros y señales, paralíticos levantarse, lo que sea que querramos nos será hecho porque logramos tumbar demonios, porque para cruzar a los cielos hay que tumbar a los príncipes, a las potestades, a los gobernadores y a las huestes. Pero ¿cómo vas a pelear esa batalla si tú mismo andas de la greña con tu pareja? Si tú misma no oras junto con tu marido o tu mujer. El sonido del silencio. Se hizo un sonido de silencio aquí, ¿verdad? Y no falta que él me presuma, hermano, y yo solo la otra vez oré y que sí, hijito o hijita. Y siempre les digo, si eso hiciste en tus carencias y solo, ¿qué no lograrías si lograras perdonar y unirte y sanar tu relación? Si dos de vosotros se convinieren, cualquier cosa que fíjate lo que dice, o lo dije yo, se me olvidó la Biblia y dije cualquier cosa, o si dice la Biblia, cualquier cosa, digan conmigo cualquier cosa, con fe, con ganas, grítenmelo, que pidieran a mi Padre que está en los cielos, les será hecho, les será dado, les será hecho. ¿Qué quieres que suceda en tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu matrimonio? Está consciente que estás en una guerra. Empieza por pertrecharte. Empieza por pedirle perdón a tu cónyuge. Y perdónale, tú también. Si te pide perdón, pues ya perdido, es una ganancia, ¿no? Porque todos nos hemos ofendido de palabra
Pues de hecho, yo les dije hace rato, les puse un ejemplo de mí como pastor, Yo andaba intrincado, enojado. Es más, seguido andaba enojado con muchachos y con hermanos, y yo quería que todos caminaran bien. Casi traía un garrote en la mano. Alíñese, tremendo, órale. De veras, en serio. Desde esas épocas, les cuento esta anécdota y termino, porque si no aquí les sigo. Se me desconvirtió un hermano, jovencito, Juan Lomas. Si me ves, Dios te bendiga, hijo. Se me desconvirtió y vino su tío y me dijo: oye, Javier, pues Juan ya no quiere venir a la iglesia, tremendo. Ya hablamos con él y no quiere venir, está revelado. Ah, sí, súmanse al carro, vámonos. Ahorita lo busco. Fui y lo encontré, de unas cachetadas, pero cachetadas esas de veras. No crea que le hice así como que nomás sigue. No. Lo agarré del pescuezo y le metí unos manazos, literal. Y le dije: mira, mugroso, ¿vas a servir a Cristo o qué vas a hacer? Toma. Ya nomás decía Juan: ya, pastor, no me pegues, si no voy a servir, ya está bueno. No lo digo para vanagloriarme, no. ¿Cómo cree que lo hice yo? Pues en mi carne, seguramente. En mi celo, según yo, de pastor. En mis ganas de enderezar a la gente con mi propia fuerza. Me acabé la vida luchando por la salvación de la gente en mi propia capacidad. Perdónenme por balconearme yo solo, pero se me hace que así era la cosa. Entonces, yo me hice daño a mí mismo, queriendo desarrollar un ministerio como no se debía desarrollar. ¿Cuántas veces tú has querido llevar tu matrimonio o tu vida como no se puede ni se debe llevar? Luchando con tus propias fuerzas. Hoy te quiero invitar a decirle: Señor, yo quiero pelear la batalla como se debe pelear. Y la voy a pelear desde la trinchera de la fe. La voy a pelear desde la trinchera de la oración, del perdón y de la paz. Voy a tomar las armas espirituales, las armas de la fe. Y no te estoy enseñando a ser debilucho, al contrario, te estoy enseñando cómo de veras pelear las batallas como se deben de pelear. Cierren sus ojos. Si alguien dice: pastor, ora por mí, porque yo necesito aprender a pelear las batallas desde esa trinchera, a controlar mi carácter y temperamento. Ayúdame para que sane mi alma, porque ando tan herido, tan enojado, tan enojada, que no podría. Siento que yo no puedo. Bueno, pues, ¿qué te digo? Apenas el que cargue el morral sabe lo que trae adentro. Pero a pesar de lo que traigas, yo te invito para que eches en el Señor tus cargas, porque Él tiene cuidado de ti. ¿Sí? Si alguno de ustedes quiere pasar al frente, no resista, no se quede en su lugar. Alguno de ustedes dice: pastor, ora por mí.